Y bueno, vamos a hablar de economía. Está con nosotros Alonso Segura. Esta semana estamos en este tema porque consideramos que es en realidad el tema más importante para las familias peruanas el día de hoy, además de las vicisitudes del señor Bellido. Pero el problema es que la política hoy importa para la economía. Si no, no tendríamos el dólar en 4.1. Gracias, Alonso Segura, por estar con nosotros esta mañana. Buenos días, Rosa María. Gracias por la invitación. Bueno, ayer el ministro de Economía se ha presentado en una conferencia de prensa, se ha presentado anoche en todos los canales, lo veía en RPP, en Canal 7, iba muy entusiasta, ¿no? Diciendo que el consumo de electricidad, el consumo de cemento, el Perú se va para adelante, los precios internacionales, todo es óptimo, todo está muy bien, nada de sueldo mínimo, ¿no? No lo han discutido. Sí, ya que ya en septiembre, octubre nombran el directorio del BCR, pero parece el ministro de Economía de otro país. Eh, ¿Cuál es el truco en el mensaje del señor Frankie que no estoy entendiendo? Bueno, Rosa María, yo creo que, a ver, el ministro de Economía está tratando de dar tranquilidad, ¿no? Eso es lo primero, ¿no? Que es importante. Evidentemente no puede desconectarse de la realidad, pero siempre los ministros de Economía, cuando hemos ocupado el cargo, tratamos de dar tranquilidad, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo es, hay ciertos indicadores que todavía muestran, digamos, recuperación, crecimiento fuerte, etcétera, en corto plazo, pero ya hay otros indicadores que están mostrando pues, que se están debilitando o que se van a debilitar hacia adelante. De alguna manera él está enfatizando esos indicadores que todavía muestran pues, que la economía se mueve, tratando pues, de mejorar estas expectativas para que efectivamente, digamos, el carro siga caminando, ¿no? Yo diría que lo tercero es porque hay, evidentemente, no sé si decir posiciones encontradas en el gabinete, pero hay por lo menos posiciones divergentes y hay, digamos, no sé si llamarle caos en términos de lo que dice un ministro, dice el primer ministro. Entonces hay mucha desorganización, ¿de acuerdo? Y poca claridad hacia dónde están yendo. Entonces, de alguna manera, el Ministerio de Economía está tratando de decir, bueno, por acá queremos ir en materia económica, ¿no? Vamos a ver al final si puede hacer que el resto del gobierno vaya por esa ruta, ¿no? Un Claro, ahora ejemplo, sí, sí, la no solo un música que... ejemplo, Sí, no, dime, adelante. solo un ejemplo concreto, se refirió a lo de la RMB. ¿Y por qué se refirió a la RMB? Porque le preguntaron. ¿Y por qué le preguntaron? Porque en el discurso del Premier de investidura dijo que iban a subir la RMB. Por eso es que ha dicho no, no es el momento, etcétera, etcétera. Entonces, hay ese tipo de descoordinaciones, de que cada quien va por su lado, etcétera. Entonces, está desempeñando su rol. Hay algunas cosas en que tengo una opinión, digamos, diferente a la de él, que podemos discutir, digamos, durante el programa, pero, digamos, nuevamente está tratando de poner paños fríos en muchas situaciones. Claro, pero si uno escucha al señor Franque, no es el señor Franque que nosotros conocimos cuando usted era ministro, cuando era ministro Miguel Castilla. Ahora se parece más a ustedes que a él mismo. Entonces, ¿cuál es el verdadero Pedro Franque? Yo realmente lo escuchaba y yo decía, pero esto es como si escuchara a algún ministro de Economía de Ollantumala, incluso a algún ministro de Economía, pero Pablo Kuczynski. ¿Qué pasó? ¿Se cayó del caballo camino a Damasco? ¿Qué le pasó a Pedro Franque? Bueno, yo te diría que, como dice el dicho, una cosa es con guitarra y otra con cajón, ¿no? Yo creo que es importante ser consecuente a lo largo de digamos, de tu vida profesional. Eso se valora después, pero en todo caso es bueno que en este momento, en varios temas, no en todos, pero en varios temas, digamos, opine de manera, o ya como ministro no solo opine, sino esperemos que tome acciones a veces contrarias a lo que ha dicho en el pasado, ¿no? Un caso es la RMB, él era uno de los que continuamente decía suban, 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 ¿no? En situaciones también complejas en que no se podía subir y no se debía subir. Porque aparte el tema del RMB es un tema coyuntural solamente, es un tema más estructural, ¿de acuerdo? Que complica la formalización. No es el único tema, pero es un factor más que añade a evitar que haya formalización
por razones obvias, ¿no? Si tienes que pagar una remuneración mayor a lo que produce el trabajador, no lo contratas, o en el Perú lo que haces es lo contratas pues de manera informal, sin derechos, nada, ¿no? Entonces seguir subiéndola te va subiendo la valla para la formalidad innecesariamente, ¿no? Todos quisiéramos que los trabajadores ganen más, pero eso tiene que responder justamente a productividad, a capital humano, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces no a simplemente una ley que te dice, una norma que te dice págale tanto cuando no hay capacidad de hacerlo, ¿no? Entonces vamos a ver, pero digamos, creo que evidentemente dentro del gobierno, el Ministerio de Economía está siendo más responsable que el resto y está por lo menos haciendo algo, haciendo cosas, digamos, ¿no? Hay otros sectores que están paralizados, están ausentes, y otros que, bueno, solo están en las noticias no sé, por escándalos y cosas por el estilo, ¿no? Claro. Ahora, este cambio para bien del ministro de Economía probablemente no sea percibido para bien, como tú dices, por el resto del equipo económico, o sea, para el resto del Estado peruano, de los ministros, del gabinete, etcétera. Pero lo que ha dicho suena razonable. Vamos al discurso ya propio de él. Mira, te diría que en general sí, hay algunas aristas o algunos temas en los que hay algo, por lo menos en mi opinión, Hablemos de sus proyecciones. Por ejemplo, sí. el Perú va a crecer 10% este año. Claro, en el primer semestre crecimos ya 20%. No parece mucho 10, si ya creciste 20 por rebote, y que el próximo año vamos a crecer 4.5. Yo he conversado con otros economistas, Augusto Álvarez, que está en contacto con el SAE, que tienen todas las cifras, y lo que nos han dicho es que este año, o sea, este segundo semestre, el Perú no crece, realmente no crece, y que el próximo año probablemente no crezca nada. Entonces, ¿quién está mintiendo acá? Sí, te diría que no es mentir, porque estamos hablando de proyecciones, ¿no? Y evidentemente nadie tiene bola de cristal. Pero ese es uno de los temas en los cuales sí, evidentemente, difiero de la opinión también del ministro y del MEF, ¿no? Ese marco macroeconómico, y lo he puesto por escrito además, ese marco macroeconómico incluye las proyecciones de mediano plazo hasta el 2025, que es la base de la formulación de toda la política fiscal, ¿ok? Y el presupuesto del corto plazo, es muy optimista. Efectivamente, digamos, para el año 2021, como ha venido con tanta fuerza la primera mitad por la reapertura, por los precios de las materias primas volando, porque el mundo está creciendo muy bien, si creces 10, 10.5 o 9,5, al final no es relevante. Lo que va a ser claro es que tienes una primera mitad que se sabía que era muy fuerte por esos efectos, y los efectos se iban diluyendo, y era importante que se reengancharan otros motores económicos. Y el problema es que con todos los mensajes todavía poco claros del gobierno, algunos que sugieren que quieren seguir con una agenda, digamos, bastante, digamos, diferente a lo que se ha hecho en el pasado en materia económica, incluyendo la Asamblea Constituyente, te está afectando las expectativas empresariales, que se han golpeado muchísimo. Usualmente, cuando las expectativas empresariales están en terreno como el actual, la inversión privada se contrae, lo cual es inédito, porque en momentos en que tienes un choque externo positivo como el actual, si no se complican digamos, con tercera ola del mundo, pero que tienes materias primas volando, mundo creciendo, etcétera, lo que tú tienes usualmente es pues que la moneda se fortalece, las expectativas mejoran, la inversión privada vuela, etcétera, etcétera. Y está ocurriendo exactamente lo contrario, ¿no? Entonces son indicadores adelantados de que se vienen problemas, y eso lo sabemos todos los Ahora, economistas, ¿no? decirlo es un pecado, ¿eh? Le digo, yo en Twitter puse, se lo conté a Jaime Chincha la semana, una sarta de insultos dirigidos por un economista de grade, pero si estoy diciendo lo mismo que dicen todos los economistas peruanos, la cosa viene mal porque la inversión privada no está respondiendo. ¿Y por qué no está respondiendo? Esa es la pregunta que nos tendremos que hacer todos. Sí, yo creo que más que todos los economistas deberíamos entender que siempre hay espacio para opiniones divergentes, ¿no? En fin, pero bueno, eh, lo que está, como dije, el ministro está tratando de generar confianza, por un lado, por otro, está basándose todavía en indicadores que arrastran la dinámica digamos, que venía desde atrás, ¿no? No es evidentemente que todos los indicadores se van a parar de un plumazo en el mes de agosto. Lo que es importaciones, estaban volando las importaciones de bienes de capital, que es el indicador adelantado de inversión,
Pero claro, para que tengas importaciones fuertes este mes es porque las pediste hace 2 o 3 meses, no pero estás pidiendo ahora, ¿no? Entonces, o 4, 5, 6, ¿de acuerdo? Entonces, consumo electricidad, claro, no es que todos apagamos el foco y cerramos el negocio de inmediato. Entonces, yo creo que está sobreponderando los indicadores de muy corto plazo y no está dando la suficiente importancia a lo que viene un poquito más adelante. Esperemos en todo caso que sea el discurso hacia afuera y hacia adentro en el gobierno, porque a veces tenemos también los ministros de Economía que decir, Ahora, podemos tener nuestra visión, que no se disocie en lo que creemos, claro, pero la versión más optimista de los lados. qué indicadores mira usted que le preocupan? ¿La salida de divisas del Perú? ¿Cuáles son los indicadores que causan preocupación? Mira, los indicadores financieros, que son indicadores concretos, porque son de muy alta frecuencia, el tipo de cambio, el riesgo país, precio de los activos peruanos, públicos y privados, cómo se han estado golpeando, etcétera, etcétera. No, esos son los directos, ¿no? La bolsa sigue siendo la bolsa que más ha caído en el mundo, algunas acciones, las más líquidas, se han contraído de una manera brutal, más que las otras inclusive porque transan más, entonces refleja mejor el precio. El tipo de cambio sigue pegado cerca a 4.10, está en 4, entre 4.08 y 4.09 y no baja, ¿no? Y expectativas empresariales medidas por sector privado o por el Banco Central están en terreno que se condice con contracción futura, porque es un indicador adelantado también de la inversión privada, lo cual es increíble porque venía creciendo pues la inversión privada Claro. a ritmo de 20 y tantos por ciento, ¿no? Entonces, eso es lo que preocupa, más allá de si el consumo de electricidad todavía está subiendo o la importación de bienes de capital que viene de compras hechas todavía en el pasado, ¿no? Esa es la parte que yo creo que está yéndose un poco mucho al terreno de optimismo, ¿no? Lo otro ya en proyecciones concretas es que ese marco macroeconómico proyecta que la economía peruana va a crecer, pues, no solo el 4.8, creo que es el próximo año, 4.5, Todos crece a los un ritmo, años. todos los años, la inversión privada crece más que eso inclusive, ¿de acuerdo? Lo cual, evidentemente, salvo que haya un giro de timón de 180 grados del gobierno y un Congreso responsable, o sea, desde la política y las políticas públicas hay un buen giro de timón, ciertamente es virtualmente imposible, ¿no? Pero esa proyección es la que les permite, digamos, generar ingresos, más allá de la reforma tributaria que se va a implementar, que le permita mostrar un marco fiscal, digamos, en que el déficit converge, la deuda no explota, etcétera, ¿no? Y eso es algo que algunos, incluido el Consejo Fiscal, hemos criticado, hemos dicho que es muy optimista, ¿no? No es realista, ¿de acuerdo? No, Cierto que les ayudan los precios de materias primas volando, pero como dije, con esos precios de materias primas, situación del mundo, que no sabemos cuánto va a durar, la economía debería estar volando claro, y nos deberíamos estamos estar. disparando en el pie. Y no digo solo por PBI, pero por el PBI. Estamos hablando de generación de empleo adecuado, de empleo formal, de reducción de pobreza. ¿No? Las políticas sociales pueden mitigar, los programas públicos pueden mitigar, pero no te pueden generar toda la capacidad de la economía para generar empleo. Entonces, esa parte es la que preocupa y preocupa muchísimo, ¿no? Sí. Si le dice, lo llaman y le dicen, señor Segura, mire, yo soy Pedro Castillo, no sé nada de economía, yo confío en mi ministro de Economía, pero dígame 5 cosas que tengo que hacer para que la gente confíe, invierta y salgamos del hueco, porque yo no quiero que haya más pobres en un país rico y parece que lo único que voy a hacer es que haya más pobres en un país más pobre. ¿Qué hago? Cosas que Eh, podrían hacerse. Mira, de frente, lo primero es abandonar esta idea de asamblea constituyente que siguen empujando. El propio premier lo dice, en el discurso no lo mencionan, y el propio ministro de ¿Por qué Economía es dice, tan, por no qué se es tan mencionó, mala? ¿Por qué esa idea es tan mala? por lo que trae detrás, lo que primero, una asamblea constituyente para cambiar todo, cuando no necesitas cambiar todo, te genera muchísima incertidumbre, ¿de acuerdo? Pero además la carga de mensajes de lo que quieren cambiar, ¿de acuerdo? Dentro del capítulo económico y los antecedentes de países, digamos, con objetivos como el gobierno, lo que han hecho cuando han hecho cambios de constitución. ¿Okay? Cambio de instituciones, simplemente para quedarse, digamos, para quedarse en el poder, digamos, ¿no? Pero también en términos de la política económica, de las actividades, del modelo económico, todos los cambios que introducen. Eso es lo primero.
A eso va amarrado el ejemplo de Chile, que estamos viendo que la verdad que lo ha asumido en una situación muy, muy incierta y de pronóstico reservado hacia adelante. Entonces, eso es lo Porque primero, ¿no? la Asamblea Constituyente chilena está teniendo un efecto directo en la economía chilena. Sí, claro, la inversión privada está paralizada, ¿no? Y lleva tiempo paralizada, está cayendo, o sea, está sufriendo la economía muchísimo y hay hacia adelante, no hay claridad sobre hacia dónde va a ir, ¿no? Y vamos a ver el resultado, ¿de acuerdo? Claro, es como si Entonces, hoy agarraras a un empresario venezolano y lo regresaras a 1998 y le dijeras, ¿tú invertirías sabiendo todo lo que pasó después? Te diría ni hablar. exacto, Eso es entonces lo que siente el peruano, que estamos en 1998 en Venezuela y que ni hablar, que ya sabemos lo que viene. claro, y ahí hay varios temas, ¿no? Uno que siguen diciendo, el Premier, etcétera, que todos los peruanos lo quieren, y no es cierto, todas las encuestas dicen que no quieren un cambio, quieren ajustes menores, pero el problema es que tú no puedes entrar en un proceso político de votación, porque eso es muy incierto, o sea, es muy incierto en un país como el Perú, ¿no? Entonces, y por otro lado, el mismo ministro de Economía dice no, pero no está en el discurso. No, no está en el discurso, pero después del discurso el premier sale y dice, y en el pleno mismo dice que que critican todos los males son debido a la Constitución, y sale y dice que eso va en vía paralela y que van a meterlo. Entonces, de nuevo, uno trata Claro. de poner paños fríos, pero O sea, sabe que lo van haciendo por otro lado. entonces, primer asunto, si Primer quieres que la asunto. economía mejore, déjate de hablar de asamblea constituyente. Si sigues hablando de asamblea constituyente, la economía va a empeorar. Eso es bien fácil de entender, ¿no? Bueno. Exacto. Y si quieres hacer algunos ajustes a la Constitución, puntualmente di cuáles, esperemos nuevamente que no sea artículos como algunos de los que quieren cambiar, diciendo que ahora sí se puedan modificar contratos por ley, por ejemplo, ¿no? O sea, que Ese le es, cambien las reglas de juego, cosas por el claro, estilo, ¿no? Entonces, claro. si quiere hacer O ajustes, sea, la modernizarla, meter cambio institucional, o sea, climático, cosas por el para que la estilo, gente sí. entienda que eso es la institucionalización de la informalidad. Es Sí, convertir la claro. informalidad en norma constitucional. O sea, yo pacto contigo, pero después te lo cambio. Eso hace la gente informal, pues. ¿Ya? La gente formal no hace eso. Entonces quieren poner eso en la Constitución para que el Estado peruano no tenga palabra. Entonces, cuando no tienes palabra, nadie contrata contigo nunca, Sí, porque porque no no tienes tienes reglas de palabra. juego. Tus reglas de ¿Ah? juego cambian cuando el gobierno quiere que Claro, cambie, ¿no? claro. Y entonces esa es una, ¿no? Una. Dos, directa. Banco Central, ratificar a Julio Velarde y nombrar el directorio. Nuevamente siguen con este juego de que en general muchos han asumido, incluido inversionistas, que Julio Velarde se queda. Y como que lo ha vuelto a decir el ministro de Economía, bueno, pues no han escuchado las declaraciones. Julio Velarde nunca ha dicho que se queda. Y si realmente se va a quedar, ¿por qué no lo han confirmado? Así ¿No? es. Ampararse en que Cada día que no se quedan sigue subiendo el dólar. exacto. Y hay una falacia ahí, porque dicen, en otros gobiernos se han demorado hasta septiembre, inclusive octubre, más en nombrar. Sí, pero otros gobiernos no tenían el tipo de cambio en 4.10, no tenían Claro. riesgos de rebajas de calificación crediticia inminentes, no tenían las acciones o los activos en general de Perú severamente golpeados, no tenían fuga de capitales o salida de capitales, o sea, no enfrentaban una situación así y no enfrentaban un discurso de te voy a cambiar todas las reglas de juego, etcétera. Un nivel de incertidumbre tremendo. Entonces, de nuevo, es algo que ya se van al otro lado y se van diciendo, sí, pues no pasa nada, podemos ir a septiembre, octubre. No es cierto. Las decisiones de política pública responden a las circunstancias que hay en el momento. Y en este momento tú necesitas traer tranquilidad y comenzar a cerrar temas, ¿no? Y no lo están haciendo. Sí me parece ahí sí irresponsable decir, nos podemos ir a septiembre, nos podemos ir a octubre. No es correcto, es alimentar innecesariamente más incertidumbre. Y ojo, ojalá que al final no termine siendo que Julio Velarde no se queda y que nombren directores que nos sorprendan a todos, no para bien, digamos, ¿no? Porque entonces el Entonces, tipo de primero, cambio no hay donde está se asamblea te va. constituyente. Segundo, resuelve tu tema del BCR, por el amor de Dios, que el dólar está disparado. Además, todos los economistas que consultan me dicen, pero el dólar debería estar en 3.5. No tiene por qué estar en 4.1. Si no es 3.5 será 3.7, pero no es 4.1, 3.7, ¿ok? 3.8, claro. Digamos, por ahí va, ¿ok? Pero nada Lo otro más. es no recurrir al argumento de decir después para explicar por qué hay demoras, por qué hay que generar consensos en el Congreso. No estamos hablando del Congreso, estamos hablando del Ejecutivo. Eso se resuelve el ministro de Economía con el presidente, lo lista corte el presidente del Banco Central. Ok, Claro, ¿quiénes lo que pasan pasa la es valla que para en ti? la cabeza, Juan, Pepe y Lucho. Perfecto, ellos van. Se claro, acabó el pero problema, sale. Pero bueno. el problema es que ellos creen que, claro, el Congreso va a nombrar a tres que son muy de derecha.
Entonces ellos tienen que poner a Velarde y 3 de izquierda para compensar. El problema es que si ellos ponen a 3 de izquierda para compensar, el dólar se va a Por eso 4.5. están cabildeando, o sea, y tratan de, y están, digamos, enredándote en las explicaciones y confundiendo como todo, como que renuncia, no renuncia, el otro, etcétera. Entonces, así no funciona, ¿de acuerdo? Entonces, Entonces, nuevamente, si el gobierno quisiera, mañana está en el peruano el nombramiento, ratificación, el nombramiento de los 3 directores ejecutivos y la remisión al Congreso de, digamos, la propuesta de ratificación de Julio Velardo, renovación de su mandato, ¿no? Eso no tiene por qué esperar al Congreso. Si quieren estar en esos juegos y generar una incertidumbre, es por decisión propia o y sea, hay que optativa decirle, del claro, hay que gobierno. decirle a todo el Perú que hoy el dólar está donde está y nuestro dinero vale menos, porque Sí. al presidente no le da la gana de nombrar a Julio Velarde de una buena vez. Entonces, tenemos Mm. un mes con el dólar en 4.1 y todos acá por culpa de una resolución suprema, por Dios. Ya, Sí. esa es la segunda. La Ya. tercera. Tercera, los temas tributarios, empezando por el sector minero, ¿no? Digamos, hace mucho tiempo han estado diciendo en la campaña que quieren subir los impuestos al sector minero. De hecho, en algún momento el ministro de Economía dijo que solo iban a tocar el impuesto al sector minero, no iban a mover más impuestos, y ahora ha dicho otra cosa, que no está mal, hay cosas ajustas que siempre puedes hacer, pero ya cambió de posición, digamos. Entonces, es importante y era importante que vayan zanjando el tema con el sector minero, que es uno de los principales, si no el principal sector generador de divisas y que está moviendo la economía de manera importante, ¿no? Y la inversión privada. Entonces, pero no hay claridad sobre qué es lo que quieren hacer. Aparentemente nos enteraremos cuando manden al Congreso, soliciten la delegación de facultades en septiembre, quincena de septiembre, dijo sobre el de septiembre, soliciten y de ahí se tomarán Ahora, 30 días, lo que en fuera, materia, recién plantearlo, ¿no? en materia de tributos a la minería ya todo está inventado. Entonces, lo único que podrían hacer es subir las tasas, nada más. O porque lo haces, haces, o sea, o grabas la venta con la regalía que es 3%, o grabas la renta, que en vez de ponerles 29.5, le pones 32. Por ejemplo, las bambas están normalizadas en 32. O sea, pagan mucho más que lo que pagamos el resto de los peruanos. Sí. Hay mineras que pagan 49% de su renta al Estado, otras 51%. ¿Cuánto más vas a exprimir la gallina ya? 52. Bueno, le dice, vamos a subir un punto. Y ya está, o sea, no te vuelves loco con eso, simplemente dices, ¿cuánto más? Mira, tú estás pagando 51% de tu renta, queremos 52%, que ya es altísimo, ¿no? Pero al mismo tiempo el ministro dice que va a hacer que la minería siga siendo competitiva. Si tú le vas subiendo, la haces menos competitiva, porque el inversionista se va a otro sitio donde le cueste menos sacar el mineral, pero es obvio. Sí, ahí hay, Yo no hay dos estudié problemas, economía. ¿no? Hay habido dos problemas, Rosa María. El primero es que esta propuesta es subida a partir de un argumento que no es cierto, y es que las mineras pagan 30 y se llevan el 70, y quieren que paguen 80 o 70 y se lleven solamente el 20 o 30. 30, ¿no? Lo cual es una, digamos, posición errada. Si tú haces eso, matas la inversión. Por eso Ah, no, Bolivia no tiene inversión minera, por ejemplo, que lo ponen como ejemplo. Por eso tiene inversión extranjera directa el último año que hay hasta el 2019 negativa, negativa. O sea, ya, sale más de lo que entra de inversión al país, ¿no? Entonces es absurdo, pero esa parte no te la cuentan, ¿no? Porque es ideológico. Entonces, se han metido ideológicamente en una posición basada en argumentos cerrados que el Ministerio de Economía debería desmentir al interior del gobierno. ¿Cuánto están pagando las mineras? Eso es lo primero. Y lo segundo es que eso que quieren de que los tributos y las minerías sean mayores cuanto más utilidades ganan, eso ya lo hizo Ollanta Humala en 2011. así Y es, por ya se eso inventó. este año va a haber se podría, o el próximo, en 3 años, triplicar la recaudación tributaria del sector minero con respecto a lo que hubo el año pasado. ¿Por qué? Porque ya hay eso, el impuesto especial a la minería Ya y está. el GEM, el otro para algunos, pero digamos el impuesto especial a la minería y las regalías que se hacen sobre utilidad operativa son progresivas, ¿de acuerdo? Entonces hoy está. Entonces, a los precios actuales, las mineras deben estar pagando, hay las estabilizadas, las no estabilizadas con el nuevo régimen, etcétera, pero en promedio deben estar pagando cerca del 50 casi, solo en impuestos, ¿de acuerdo? Que es un montón a nivel Es internacional, un por encima montón de para promedio. cualquier país del mundo.
y reinvierten para mantener capacidad operativa, para expandir otro 20, 25, o sea, están cerca de 3/4 partes que dejan en Perú. Entonces, ya es Claro. bastante alto y es a los números que dicen que quieren llegar, ¿no? Entonces, no hay mucho espacio. Eso es algo que el Ministerio de Economía debería trasladar interiormente al gobierno Claro, pero el ministro habla y de una zanjar el reforma. tema, ¿no? Claro, ahora, el ministro habla de ahora de una reforma completa. Y eso asusta un poco, porque nos van a subir el IGB, nos van a subir el impuesto a la renta, Sí, personas naturales también vamos a entrar en su reforma, solo sí. empresas, Ese es otro a las. tema. Claro, ese es otro tema justamente, por eso te mencioné el tema tributario, ¿no? Él dijo en un momento, busca las entrevistas, que solamente se hablaba de los impuestos al Sí, sector minero y que no iban a tocar otros impuestos. Y ahora hablan de una reforma tributaria integral. Mi entendimiento de lo que ha declarado es que no es que es una reforma tributaria integral. Ha hablado de mejorar algunos, poner impuestos a la economía digital, mejorar algunos impuestos justamente por temas de cambio climático, probablemente algunos instrumentos de administración tributaria para evasión e ilusión, ciertamente el tema minero, pero no es pues que voy a cambiar toda la estructura tributaria, ¿no? Habló de las pymes también, que sabemos que hay 4 regímenes, que es absurdo porque no, o sea, incentivan a no pagar, aunque yo no creo que vaya por la ruta que debería, que es que no tengan un régimen preferencial tan fuerte, porque está demostrado que los incentivos a la pyme no tienen que venir por pagar más impuestos porque genera incentivo al enanismo, ¿no? Pero así bueno, es. pero de nuevo, yo creo que deberían ya clarificar, porque cuando sales un gobierno, más un gobierno, no importa quién te lo dice, que hizo una reforma tributaria integral, le para los pelos de punta a todo el mundo, ¿no? Entonces, de nuevo, han metido más incertidumbre. Claro, entre toda la incertidumbre que hay, casi, casi, que tampoco no es un bombazo, porque ya todo el mundo está, digamos, esperando que te metan anuncios que no sabes por dónde van a ir, ¿no? Pero sí es importante que no espere a mandar sus facultades delegadas y después atenderlas para decir te voy a cambiar esto, que clarifiquen de una vez, nos vamos a limitar específicamente a esto, a esto, a esto y a Exacto, esto. Y ojalá sea con criterio, ¿no? con criterio. Eso es Bien, lo muy bien, tercero. entonces tenemos Lo Asamblea cuarto, Constituyente, BCR, tributos. Cuarto. y ojo que no estamos hablando de nada propositivo, estamos hablando No, no, simplemente no. de decir no te voy digamos, a meter bombazos, ¿no? Lo cuarto es, lamentablemente, algo que se metió. Nadie esperaba que este gobierno fuera un gobierno reformista en materia laboral para bien, que introduzca flexibilidad y cosas por el estilo, ¿de acuerdo? Pero si uno lee el discurso, en el discurso menciona que la agenda es subir RMB, fortalecer SUNAFIL, negociación colectiva por rama, eliminar la suspensión perfecta del decreto de urgencia 032, creo que es mucho para ponerse para suspensión perfecta de labores, y un punto más que ya me olvidé cuál es. Ciertamente, con un marco laboral, hay distintos regímenes, pero en general que tenemos la mayor rigidez del mundo, después lo que hizo con el régimen agrario, no estamos como para que se hagan esas cosas, ¿no? Entonces, Además, que hay que cada vez, deslindar. además es increíble porque cada vez que repiten la misma receta desde hace 50 años, más gente pasa a la informalidad. Hace 50 años que la misma curva, o sea, tú rigidizas, más gente pasa a la informalidad, más gente pasa. Entonces, ahorita ya estamos ya, después de la pandemia, en 80% de la gente en la informalidad. La pandemia arrojó más gente a la informalidad. Y se les ocurre que haciendo exactamente lo mismo vas a tener más formalidad. Es una cosa de locos. O sea, y eso es culpa de la izquierda peruana, 50 años de culpa. No hay forma de que entiendan. Más derechos. ¿Para quién? Al final se van a quedar 5 con derechos, pero el resto no tiene Sí, nada. sí, son 75% de informalidad, pero digamos, es altísima, ¿no? Y justamente lo paradójico que inicia el discurso investigador primero diciendo es, digamos, es inaceptable que tengamos 75% de informalidad y después, más abajo, te lanzan esta agenda que la verdad, pues, nuevamente, no es que una flexibilización laboral es la bala de plata que está sobre la informalidad en el Perú, pero es parte de la solución que tiene que venir acompañada, sí, de regulación adecuada para que no haya abusos, pero ya, digamos, UNAFIL, lamentablemente, luego por experiencias conocidas, cuando le das más presupuesto se carga más a los formales, ¿no? El otro día estaba hablando digamos, con un empresario que tienen en rubro salud, decía, nos han metido 47 inspecciones en la pandemia, y no dice, o sea, ¿Por es qué? de locos. Entonces, ese es el sesgo siempre, lamentablemente, de algunas entidades como Sunafil, que es, en vez de formalizar,
cargan allá formal y No, después lo solamente, ellos rellenan de... solamente, Entonces es lamentable, ¿no? solamente inspeccionan formales. Claro, Solo inspeccionan formales. claro, y el tema es que la otra agenda que es importante es la agenda de productividad, ¿no? Entonces, lo otro es ya, un quinto punto, es tener una agenda más propositiva, ¿de acuerdo? Claro. El discurso, y lo puse en una columna que escribí ayer, menciona una sola vez inversión privada en todo el discurso, y lo menciona para decir que tiene que cumplir con criterio de rentabilidad social, que es un criterio, es un tema técnico, pero que no se aplica a inversión privada. El criterio de rentabilidad social va a proyectos de inversión pública, básicamente, donde la inversión privada, la rentabilidad privada es negativa. No sé, pues una línea de metro. Si tú dejas que un privado la haga y trate de cobrar por eso, nunca la va a hacer porque no va a poder recuperar la inversión. Entonces, como el Ah, Estado considera que hay un beneficio social, cubre la diferencia, ¿no? O sea, tú no puedes aplicarle, y no es estándar internacional, aplicarle al sector privado el criterio de rentabilidad social, pero no lo han definido, ¿de acuerdo? Probablemente va a ser arbitrario, subjetivo, pero siguen diciendo eso. Entonces, lo único que dices es eso. Entonces, no estás incentivando la inversión privada y, por otro lado, toda la agenda de productividad. La agenda de productividad PYME está muy... Las mesas ejecutivas mencionan lo que ya sabemos de las mesas ejecutivas, pero no tienen objetivos concretos. Yo creo que tienen que hacer una agenda más propositiva, acercarse más al sector privado y trabajar más de la mano, ¿no? Y de eso también ha habido muy poco, muy poquito. Hubo una reunión, entiendo, sí, con todos los gremios, ahí quedó, pero no hay, digamos, compromisos firmes del gobierno. Y de alguna manera lo entiendo, porque veo que el ministro de Economía está tratando de correrse a ser un ministro de Economía más sensato, pero tiene pues el gobierno que todavía está disparándose por cualquier lado, ¿no? Entonces ahí hay temas por resolver, pero te diría que ese es el quinto punto. Comienza a anclar tus políticas y que sean políticas que generen, digamos, un puente con el sector privado y que hagas que la rueda se comience a mover, ¿no? Y ahí entra ahora, multiplicidad de temas, ¿no? vamos por ahí, por el tema del sector privado. Parece ser, si uno lee el diario programa de Vladimir Cerrón, que él realmente cree que la economía peruana puede prácticamente existir, la gran economía, sin el sector privado. Esa es su manera de pensar. Está pensando en Cuba, ¿no es cierto? Fue formado ahí. En realidad, el sector privado se puede quedar pues con las bodegas, ¿no? Con un servicio de taxis, pero para las cosas grandes, para la gran minería, infraestructura, telecomunicaciones, bla, 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 el Estado es mucho mejor como propietario y como asignador de recursos. Un asunto que en el Perú ya había sido superado luego del Velascato y la dictadura militar y todo lo que vivimos con Alan García primero, pero regresa al tema. Y parece ser que es lo que está en el sustrato de, digamos, de todo el discurso de Bellido, porque si no, ¿por qué no menciona al sector privado? ¿Es así? ¿Usted cree que hay este problema de base? Hay ese problema de base. Es un tema además de los propios moderados dentro del gobierno que siempre han querido modificar el capítulo económico por una serie de razones, incluyendo el rol empresarial del Estado. Exactamente. Pero de nuevo, no sabemos si vamos a tener gente del gobierno con la versión previa o la nueva versión, digamos, más digamos, aterrizada a la evidencia, ¿no? Histórica e internacional. Y sobre todo la experiencia de Perú, ¿no? Pero sí eso, de nuevo, una lectura de ese discurso es que el Estado lo puede hacer todo. El sector privado está borrado, no aparece, y el Estado apunta de nuevos programas o de escalar programas actuales o de meter al Estado a hacer cosas como el Banco de Nación, lo meto de créditos, todo los portafolio digamos, de créditos para las personas, que Petroperú entre en toda la cadena, son, digamos, los dos puntas de lanza. Creo que es ingenuo, por no decir falaz, pensar que vas a solucionar el problema de financiamiento de la PYME y de productividad de la PYME metiendo al Banco de la Nación o, digamos, de la cadena de hidrocarburos, el petróleo, el producto que tiene Se Petroperú, puede ¿de acuerdo? concebir que esta idea del Banco de la Nación es una idea para que el Estado introduzca competencia. Es que no es competencia necesariamente, ¿no? Eh, hay segmentos, si fuera subsidiario es justamente donde no hay presencia, pero han dicho donde no hay presencia, donde hay poca presencia. El poca es lo que hay que ver. Y Claro. acá algunos dicen, lo que pasa es que se quiere proteger a la banca. La banca no va a entrar en eso, la gran banca ni la vas a hacer cosquillas. Pero lo que sí puedes es complicar, por un lado, a las entidades microfinancieras, que son de talla mundial, pero que tienen que lidiar en un entorno de absoluta informalidad.
Entonces, Claro, realmente se carga el peso a reformalizar. Y el otro problema que puedes generar es que el propio Banco de la Nación, como no tiene expertise en evaluación crediticia, nunca lo ha hecho. O sea, darle créditos de descuento a planilla, funcionarios públicos, que riesgo cero, eso no es evaluar riesgo crediticio, es que claro. puedes estabilizar al Banco de la Nación, ¿de acuerdo? Y eso te genera digamos, un potencial forado fiscal y eficiencia, además de que afectes al sistema microfinanciero, que te contamine el mercado. Entonces, no es que viene gratuitamente, no es que no hay riesgo de ese ingreso, no es que todo va a ser bueno, ¿de acuerdo? Entonces hay que tener muchísimo cuidado con una iniciativa de este tipo. ¿Cómo formalizar la pyme? Nadie tiene, o dar financiamiento a la pyme, nadie tiene la receta, ¿de acuerdo? Pero hay algunos trabajos interesantes, por ejemplo, Piero Gessi lo está viendo, que trabaja a través de cadenas de valor, trata de incorporar a estas pymes como proveedores digamos, de empresas más grandes, exportadoras o a mercado interno, y que haya financiamiento, digamos, en el marco de una cadena, ¿de acuerdo? Donde tiene que entrar el Estado con un combo de otras ayudas, Claro. asistencia técnica, conocimiento, estándares, certificaciones, etcétera, ¿no? Ese es el rol del Estado, eso sí. Entonces, como es dentro de todo esto, un elemento es el financiamiento. Porque si tú lo vas a reducir todo esto, vas a reducir el riesgo, ¿ok? Entonces vas a elevar la productividad. Entonces el propio sector privado va a poder entrar. Lo que pasa es que eso no se resuelve de la noche en la mañana. Es la manera en que debes de tratar de ver cómo vas, digamos, jalando a formalidad a través de cadenas productivas y el financiamiento va a ir fluyendo, ¿no? Más fácil es decir, meto al Banco de la Nación. Listo, problema solucionado. Y ojo, no estoy diciendo que el gobierno de repente no capte, porque como han pensado mesas ejecutivas, es un buen instrumento que al final entre en esa lógica, ¿no? Pero hay que tener cuidado que el otro te lo contamine. Entonces, de nuevo, también hay que tener cuidado con estas soluciones mágicas que no funcionan, que tienen Claro. mucho riesgo, pero que son siempre en el sentido que el Estado haga todo. Papá Estado te lo va a dar todo, ¿no? No, y no solo eso, el tema de Petroperú es interesante porque Petroperú siempre ha sido un botín político. Yo recuerdo en la dictadura militar y luego en el primer gobierno de Alan García, en el gobierno de la UNDE, o sea, quien era presidente de Petroperú era más o menos Dios, tenía hasta Y, avioneta privada, o sea, y es muy, era un muy difícil manejarla porque la han exonerado de una serie de controles públicos, FONAF, etcétera. La noticia que salió ayer, la verdad que no la he recuperado, sería bueno que fijes de que se han dado un aumento los gerentes y que pueden ganar 50 y tantos mil soles. O sea, en esta coyuntura, una empresa pública que se dé aumentos salariales, no sé si es cierto, no lo he podido verificar, ya tú no me averigualo, pero no me extrañaría, pero a sorprendería. nadie le extrañaría que fuera cierto. ¿Eh? Exacto. Entonces, de nuevo, y no tiene expertise Pero explorando ni nada. O sea, ya no explora, no explota, no produce hace, no sé, desde la época de, no sé, hace 30 años. O sea, evidentemente, y no tiene el capital para hacerlo tampoco, es la otra parte, pero está concentrando en la refinería y otras cosas. Entonces, de nuevo, es como que son estos tótems de la izquierda Una refinería, que, hay la que verdad, decirlo, que ustedes aceptaron hacer por presión política, porque en realidad no tiene ningún sentido. en realidad no fue así. Eso te lo puede. Ayer estuvo Miguel Castilla, él te lo podría Sí. corroborar. Esto se chequeó con consultoras internacionales. La refinería era necesaria. El país es un país que producíamos y tenemos mil problemas, pero somos país que puede producir hidrocarburos. Ningún país del tamaño de Perú no tiene refinerías, hasta Chile las tiene, que no produce una gota de petróleo. Hay una serie de razones, ¿de acuerdo? Pero sí es un proyecto, y de ahí, bueno, había muchos mejores precios. Cuando se manda a la refinería, tenías el barril de petróleo en 100 y después se va a menos de la mitad, ¿no? Pero eran otras situaciones, ¿de acuerdo? Pero de nuevo, podemos discutir, no es que sea ideal, y después ha venido todo esto mucho más fuerte de ir sustituyendo, digamos, combustibles fósiles, etcétera. Pero de nuevo, aún con refinería, esto no abastece ni la mitad o la mitad de la proyección de demanda de combustibles en el Perú. Es decir, es como que una parte que pasa domésticamente. Pero de nuevo, sobre eso que ya está, en todo caso, sobre eso que ya está, no, pero no tiene capacidad de hacer otras cosas. Y para poder hacer la refinería, el primer PMO, la primera oficina de, digamos, de gerencia de proyectos que se puso en Perú, no fueron los panamericanos, fue en la refinería de Talara, ¿ok? Para poder ayudar, pues sabemos que no había las capacidades, ¿de acuerdo? Entonces, de nuevo, pensar que va a poder hacer todo es iluso, pero además es peligroso. Y parte digamos, de ideologías, no de evidencia, ¿no? Entonces, ahí de nuevo te diría hay que tener cuidado, ¿no? Muy bien. Entonces, voy a hacer la última pregunta, pero todo al revés.
Resulta que siguen hablando de la Asamblea Constituyente, que no nombran a nadie en el BCR, dicen que lo van a hacer en octubre, siguen hablando de una reforma tributaria gaseosa que nadie sabe qué tiene, dicen que van a volver más rígidas las normas laborales y finalmente no proponen nada de reforma. ¿Qué va a pasar? Bueno, yo creo que el gobierno todavía tiene que definir una ruta. O sea, ahorita no tiene rumbo. O sea, los mensajes que lanza son preocupantes, pero mucho es el nivel de mensaje. Y hay, digamos, también, digamos, facciones en el gobierno, ¿no? Entonces esperemos que las más razonables sean las que finalmente primen, que se den cuenta de lo que está ocurriendo. Por eso decía, es importante que estos mensajes tan optimistas hacia afuera, no sean los que estén dando hacia adentro. Porque si a mí me cuentan la historia que están contando públicamente en nuestra economía, si yo soy el presidente de la República, digo, ¿cuál es el problema? Sigo con todos mis planes. Claro, porque no me estoy enterando de que en verdad voy a gobernar ahora, sobre un país que se va a paralizar y no va a generar empleo, ¿no? El presidente de la República no tiene, digamos, la formación como para poder discriminar que ese es un mensaje para afuera y que él en realidad tiene que tener otra información. Ese es el problema. Acuérdense, durante la campaña hemos visto entrevistas al presidente de la República que no entendía ni siquiera bien el concepto de monopolio. Entonces, no creo que tenga las herramientas para poder entender que Pedro Franque está hablando para afuera de una forma optimista y que para adentro hay que hacer otras cosas. Yo pienso que es distinto. Yo creo que un ministro de Economía siempre tiene maneras de hacer, Sí. de comunicarse con su jefe, con el presidente, y contarle la historia de manera descarnada y explicarlo, ¿no? Y creo que es muy intuitivo porque al final la economía afecta el bolsillo de todos, ¿no? Yo creo que sí hay maneras. Lo que tiene que haber es, digamos, disposición de escuchar del presidente, de entender primero, y tiene que haber, pues, este esfuerzo, en este caso del Ministerio de Economía, que siempre ha sido su función, de alertar sobre esos riesgos y de marcar una ruta, ¿no? En materia económica, el Ministerio de Economía tiene que marcar la ruta, ¿no? Y eso es algo que esperemos esté ocurriendo, pero ciertamente no puede ser con los mensajes que están escuchando públicamente, que todo está maravillosamente bien, Ollanta ¿no? dijo que él rápidamente entendió la diferencia entre lo que quiere y lo que puede. Sí, Y claro. que eso fue lo que lo hizo cambiar, que dijo, bueno, es lo que yo quiero, no puedo, porque no hay de dónde. Sí. ¿Pedro Castillo aprenderá rápidamente la diferencia entre lo que quiere y lo que puede? No tendría por qué no. Yo creo que eso en nuestra vida todos lo podemos entender, ¿no? De manera muy intuitiva, si quieres. Entonces, es importante, sí es importante que se den esos correctivos. Si no hay esos correctivos, vamos a seguir sumidos en esta incertidumbre, y el país va a sufrir, los peruanos van a sufrir porque se van a dar cuenta de que esas proyecciones optimistas no se van a materializar y van a enfrentar problemas de empleabilidad, de que no tiene empleo, que el Estado no lo puede todo y comienzan con los problemas. Y usted que ha estado en los zapatos de Pedro Franque, también es así, uno entra con una idea y se da de cara con la realidad así a la bestia. Sí, yo tuve una ventaja, que fui jefe de gabinete 1 año y medio. Yo no pasé por ese choque, yo ya la conocía, ¿no? Y había estado antes en el MEF también, o sea que digamos, que no tenía un poquito más de conocimiento interno, ¿no? Y Rosa, va a tener que dejarte porque tengo que volar. Sí, tiene una tarea muy importante. El exministro Alonso Segura, son las 9 de la mañana. Gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Muy claro, ahí tienen una agenda de 5 puntos gratis, ¿ah? Gratis, no nos ha cobrado nada. Sí, y mira la inflación que salió ayer, ¿no? Ya 4.50 en el nacional, 50 y tantos. O sea, que eso, una parte no es culpa del gobierno, pero una parte del tipo de cambio sí, porque retroalimenta. De nuevo, importante el Banco Central, directores, etcétera, entre otros, ¿no? Eso es lo que quería tener. 4.50 de inflación, ¿cuándo hemos tenido? Pero 1000 años que no tenemos esa inflación. Importa externo gran parte, pero el tipo de cambio te la jala más arriba, ¿no? Entonces, claro, tranquilidad y coherencia para que por lo menos el tipo de cambio ceda, y eso ayuda a que no tengamos otro salto de inflación en septiembre, por ejemplo. Así es. Te dejo, muy bien, María, muchas gracias. Gracias.